Disculpen un poquito la demora, pero estaba también en otro tipo de actividades y me demoré mientras armaba y encontraba todo el material que quería trabajar para hoy. La idea, básicamente en una hora, es tratar de mostrarles el concepto de Deep Learning, lo que es el aprendizaje profundo, pero aplicado a flujos de trabajo en inteligencia artificial. Basándonos específicamente en el desarrollo que nosotros hemos tenido en los cursos normales que dictamos en el programa de Ingeniería Electrónica, a partir de tratamiento de señales, y después con la profundización en lo que tiene que ver con la electiva de procesamiento de señales. Ahí normalmente para llegar a Deep Learning pasamos por dos temas interesantes fuera de tratamiento de señales. Hacemos patrones y después hacemos Computer Vision para llegar a lo que se llama Deep Learning como tal. Entendiendo de que entre esos dos ciclos también desarrollamos temas, porque el Deep Learning como tal es bastante avanzado y profundo, e igualmente necesita mucho más tiempo a la hora de desarrollar toda la temática, ¿verdad? Entonces, hoy hemos estado trabajando normalmente con MATLAB y Python, pero la demostración de hoy la voy a hacer específicamente en Python, trabajando con Anaconda, porque muchos ya conocen un poco de MATLAB y con MATLAB trabajaríamos específicamente con los toolbox de Computer Vision y de Deep Learning. En Python el desarrollo tiene un poco más de trabajo a nivel de programación y de computación. Por esa razón, yo elijo en este momento y en lo que hemos trabajado del curso, Python bajo la plataforma de Anaconda. El concepto de inteligencia artificial es muy amplio. Nosotros podemos trabajar inteligencia artificial en análisis de datos para obtener resultados estadísticos y puntualizar algunas proyecciones en algunos temas de ciencia o de administración. Cuando hablamos normalmente de procesamiento de imágenes para poder identificar personas, identificar acciones, etcétera, posiciones, etcétera, y trabajamos con imágenes, nosotros utilizamos la inteligencia artificial, pero aplicada a las redes convolucionales. La red convolucional es lo que nos permite a nosotros procesar imágenes de diferentes características. Para mí, el concepto de imagen son datos. Las imágenes todas traen datos, con las cuales nosotros podemos obtener información para tomar cierto tipo de decisiones. En MATLAB hay toolbox que nos dan la posibilidad de desarrollar. Pero para poder construir y diseñar la red neuronal, necesitamos una serie de conceptos interesantes a la hora de la investigación y del estudio, ¿verdad? Nosotros basamos nuestro inicio en trabajar patrones, con lo cual nos muestra a nosotros ciertas características, comportamientos, clasificaciones, análisis de texturas, etcétera, sobre todo los clasificadores que nos permiten a nosotros tomar los datos como información, tomar los datos y dependiendo de qué cantidad de datos y de qué tipo de datos, poderlos organizar con base a cierto comportamiento. Entonces, cuando nosotros ya hacemos esa clasificación, que puede ser por distintas formas, por ejemplo, por valles, por máquinas de vector soporte, por entropía, hay varias situaciones que nos permiten a nosotros clasificar esa información. Cuando nosotros la clasificamos, ¿qué hacemos? La podemos graficar de alguna manera. Entonces, fíjense que uno va saltando de un punto al otro, es decir, saltamos de patrones y después tratamos de mostrarla al usuario de alguna manera.
Entonces, usamos Computer Vision. En el planteamiento que nosotros estamos viendo, es simplemente mirar cómo la inteligencia humana requiere algunas características para poder construir mentalmente lo que usted quiere o lo que se supone usted que está buscando. Entiendan que esto normalmente es tratar de encontrar información guardada o almacenada en volúmenes inmensos de datos. Cuando yo hablaba ahorita de redes convolucionales, nosotros hemos procesado imágenes, alrededor de 70,000 imágenes, que dependiendo del poder de cómputo con lo que le hacemos, podemos demorarnos 5, 3, 2 minutos o 12 minutos, dependiendo de las características de la computadora con la cual le estemos procesando. Eso implica que el costo computacional tiene una relación directa con lo que, los resultados que queremos obtener. Y dentro de ese mismo proceso, nosotros reentrenamos a veces la red para tratar de obviar algunos errores, porque normalmente se presentan errores. Cuando uno clasifica 70,000 imágenes, dependiendo de qué label, o sea, qué título tenga, es bastante. Entonces, uno cuando aplica las redes neuronales y cuando aplica la inteligencia artificial, yo no voy a aplicar inteligencia artificial para analizar 10,000 registros, porque estaría trabajando en exceso por un resultado muy poco. Yo normalmente debo trabajar inteligencia artificial cuando los volúmenes de datos, si solo vamos a analizar datos numéricos, pueden ser más de los millones. Si no, no tendría sentido. Y si voy a analizar y hacer comparativos con imágenes, lógicamente debo pensar en mayor de 70, 80, 100,000 imágenes para obtener características. Uno de los ejemplos es reconocimiento facial, por ejemplo. Es una de las que se da. Entonces, aquí nosotros tenemos diferentes formas de aplicar la inteligencia artificial. Uno de los puntos es lo que les contaba ahorita de la clasificación de objetos. Podemos hacer reconocimientos de voz, podemos hacer predicciones de tiempo, podemos mirar la automatización de autos que ahora algunas compañías ya traen reconocimiento facial para tratar de evitar el sueño de los conductores. Volvo, por ejemplo, ya trae inmerso dentro de los nuevos modelos ese tipo de características. Pero hacemos, clasificamos señales. Hay una serie de posibilidades con las cuales nosotros podemos trabajar todo este tipo de líneas. A nivel conceptual, tenemos dos formas de mirarla. El Machine Learning y el Deep Learning son dos sistemas completamente diferentes. Cuando hablamos de Machine Learning, estamos hablando un poco de sistemas no supervisados que no tienen control. Usted tiene que el proceso es netamente automático, pero igual, cuando se agrupan de alguna manera, es lo que en el argot nuestro llamamos clustering. Es la forma de agrupar la cantidad de información que yo quiero analizar, ¿verdad? Y de eso hay diferentes maneras de obtener los resultados del clúster. Entonces, la otra manera es cuando yo titulo los datos, es decir, le pongo label, le pongo una titulación al dato para poder describirlo. Entonces, cuando yo utilizo esa titulación del dato, el label, yo puedo clasificarlo y usar regresiones. Es decir, me permite a mí de una manera tal que yo pueda revisar estructuras de datos o la cantidad de información que está y generar de otra manera datos estadísticos. Posteriormente, yo tomo ese aprendizaje que ya tengo y lo genero como un resultado. Es decir, yo puedo obtener una cantidad enorme de datos para obtener un único resultado de análisis de lo que yo estoy estudiando. Entonces,
El aprendizaje supervisado típicamente envuelve extracciones de características, de detalles en los datos. Cuando yo hablo de extracción de características y me refiero solo a las imágenes, ahí puedo trabajar textura, puedo trabajar este tipo de detalles. Pero cuando yo hablo solo de datos, de números como tal, entonces yo necesito ver, cuando hablo de características, qué tipo de dato es, si es alfanumérico, si es entero, etcétera, ¿verdad? ¿Qué información me trae el dato? ¿Qué tamaños tiene el dato? Entonces, para poder de una manera entender lo que se me está presentando. Y no envuelve ningún tipo de extracción en ciertas características que yo no quiero revisar. Entonces, de una manera, yo puedo tratar de mostrar la forma en que una máquina puede aprender para tratar de desarrollar algún tipo de proceso netamente automático. En toda esta característica que nosotros estamos viendo, no lo construimos en un solo instante. Se manejan varios pasos para poder detectarlo, ¿verdad? Entonces, él me dice, yo puedo aprender de las características y trabajar directamente de los datos. Para mí, es decir... Y que en ese momento tenía la cámara... Precisamente en ese momento me tocó... Por favor, apaguen el micrófono. Profesor Fabio, por favor, deshabilitar el micrófono. Para mí, es decir, la imagen son datos. Cuando uno está trabajando las imágenes y trabaja píxeles, por ejemplo, y trata de llevarla de niveles de grises a colores, el análisis normalmente lo hacemos con datos. Todos sabemos, o los que estamos trabajando en este tipo de sistemas, miramos que cuando manejas colores, normalmente la base de colores es RGB. Si tú trabajas imágenes, ¿verdad? Al trasladarla, la imagen debe tener unas filas y unas columnas, pero también debe tener la matriz RGB. Es decir, tú trabajas altura, ancho y profundidad. Pero cuando trabajamos las imágenes como tal, la máscara con la cual trabajamos nosotros, que es una convolución, el enmascaramiento es lo que nosotros normalmente debemos utilizar como filtro. Es decir, la convolución nuestra es un filtro que un estándar es 3x3, que nos permite a nosotros barrer píxel por píxel de toda la imagen para poder revisar, hacer cambios morfológicos, etcétera. Entonces, yo la puedo agrandar, la puedo dilatándola, la puedo disminuir, puedo hacer tapar algunos ruidos con erosiones, etcétera. Es decir, es una mezcla de un montón de conceptos que me permiten a mí extraer información. Por eso es que normalmente para mí las imágenes son datos, porque su representación es numérica. Entonces, lo que uno plantea es, aprendes características y trabajas directamente con los datos. Entonces, entre mayor cantidad de información tengas, mayor cantidad de datos, puedes construir mejor los modelos, ¿verdad? Porque aquí el modelo lo que te permite a ti es decirle, bien, ¿qué quiero hacer? Y de qué manera lo quiero hacer. Igual, usted estructura la red dependiendo de lo que quiera construir. Para nosotros, cuando estamos haciendo trabajos en yo normalmente coloco un epox, una repetición de 20, 22 veces, que me permita a mí reacomodar la red en cualquier fallo que tenga. Entonces, esta es una manera de mostrar gráficamente una red neuronal, una arquitectura, donde tiene una capa de entrada, una capa oculta y una capa de salida, que son los conceptos básicos que usted puede mirar cuando está trabajando redes neuronales. Pero dentro de todo este esquema hay una serie de formas
en las cuales usted va a trabajar. A mí siempre me preguntan cuando hablo de los pesos y cómo calculamos los pesos. Hay muchos manejos de este esquema que se lo va dando su experticia para poder mirarlo y poder cuadrar de una u otra manera cómo esta situación la corriges. Dentro de lo que es Deep Learning y trabajas redes neuronales y la inteligencia artificial, hay unos pasos que son secuenciales. Nosotros, ¿cómo hacemos? Nosotros trabajamos con Python, pero trabajamos con dos características medias, lo que uno llama un middleware. Nosotros trabajamos con Python como sistema de programación, pero si vamos a utilizar inteligencia artificial, estamos trabajando con algo que se llama TensorFlow. El mecanismo es de Google, con lo cual ellos analizan la información que pueden distribuir con Google, con Twitter y Facebook, etcétera, para poder obtener ciertas características comportamentales de los usuarios. Entonces, TensorFlow me permite a mí ser una herramienta de LL alta, lo mismo que Keras, es otra herramienta de LL alta que nos permite a nosotros ir construyendo la estructura de la red neuronal, ¿verdad? Entonces, para poder mostrar un poquito de lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Voy a mostrarles esta estructura de lo que tenemos acá. Esta es Anaconda corriendo con Spider, que es una herramienta, es como fuera un editor de texto, pero específicamente lo trae Anaconda. Entonces nos permite a nosotros escribir el código y que Python lo puede interpretar. Y deben entender, por ejemplo, que las librerías de Python todas se instalan vía web. Él viene solo, pero uno tiene que irle instalando todas las librerías con las cuales vas a utilizar. Entonces, ellas se instalan desde el PC Terminal o desde Python con PIP. Tienes dos versiones. Muchos se enredan cuando trabajan PIP porque es una versión que permanentemente está en modificación. Entonces, a veces te da error. Eso implicaría que tendrías que instalar PIP nuevamente. En cambio, Conda, que la arrancas desde el terminal, te queda mucho más fácil. Solo es darle las instrucciones de instalación que se necesitan. Entonces, muchos que han trabajado Python lo trabajan desde la línea de comandos. Spider trae la manera de que esas sentencias en la línea de comando tú las puedas colocar en la ejecución del programa, como son estas sentencias que están aquí un poquito bajitas, que es la que se utiliza para poder ejecutar y que lea los modelos que queremos de una u otra manera ejecutar. Entonces, esta estructura... Teacher, disculpe un momento, es que no se está viendo la pantalla, no se está viendo la presentación. ¿Esta no se está viendo? Ya voy. No, ese nomás eres tú, porque sí se está viendo. Sí se ve, sí se ve. Ah, ya. Sí, acá sí se ve. Lo que se ve en la presentación. No, es que yo cambié la diapositiva. Ahora estoy con la herramienta de software. Porque los tiempos no dan como para poder llevar todo y lo que quiero es mostrarles de una manera cómo esto funciona. Es decir, de que cuando hablamos de distanciamiento social, es la separación de dos personas que van caminando con la situación actual del COVID. Yo he trabajado con los muchachos de la electiva ya que me detecte si tengo tapaboca o no tengo tapaboca, ya eso lo pasamos hace rato, y también analizamos imágenes RX de pulmón con personas infectadas y otras bien. Entonces, hoy solo quiero mirar un poquito de lo que es distanciamiento y lo arranco desde ahora porque se puede demorar un instante en el procesamiento. Pero también quiero mostrarles algo adicional de cómo es que se estructura el código cuando usted lo esté escribiendo y cuando yo hablo de cómo construir la red neuronal. Pero aquí, como yo tengo que presentar una imagen, es decir, que se muestre el distanciamiento, en Python no hay una herramienta. Entonces uno utiliza algo que se llama OpenCV, ¿verdad?
que es Computer Vision abierta, que todo está programada en C++. Entonces, hay una opción para Python que me permite a mí trabajar procesamiento de imágenes con todas las estrategias que trae MATLAB para software libre o free, ¿verdad? Esa es una librería abierta que puede trabajar usted también en Visual Studio como en Python. Esa es esta cuando yo le importo que está aquí. Este CB2, eso es Computer Vision, que también se instala bajo Python. Entonces, esta sección es cómo pasar los argumentos. No se te está viendo sino las diapositivas más, no lo que estás haciendo con los programas. Vale. Entonces, vamos a mirar qué hago aquí. Porque Hay que compartir todo el escritorio, sería mejor. ya voy. Ahí sí. Sí, señor. Sí, señor, ahí sí. Ok. Lo que pasa es que como esto es tan pesado y ahí va un montón de cosas abiertas, no quiero que se me chispote el que tengo ahora para poder realizar esto. Entonces, si nosotros miramos, nosotros debemos traer todas estas características. Desde aquí es como yo puedo llamar estos argumentos que tengo acá. Que esos argumentos yo los paso por una configuración que es esta. Él me da para que yo no tenga que utilizar la línea de comandos, simplemente se los coloco ahí y él me permite pasar los comandos que yo quiero. Entonces yo poco a poco la voy estructurando. Si yo tengo una computadora que tiene una tarjeta gráfica NVIDIA, yo puedo trabajar CUDA. Eso me permite a mí hacer programación paralela. ¿Qué quiere esto decir? Utilizar los recursos GPU de procesadores que tienen las interfaces gráficas, ¿verdad? Para los juegos. Entonces, como ya manejan unos procesadores incorporados libre con NVIDIA, en la programación de Python y de TensorFlow me permite poder utilizarla. Esa sección es esto que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Que utilizando programación paralela, la carga computacional no se va solo al procesador central de la computadora, sino que la reparto entre el procesador y los núcleos del procesador central y los núcleos de procesamiento que tiene la interfaz gráfica. Entonces, eso me permite a mí repartir esta opción. Para que esto tú lo puedas realizar, cuando tú instalas Anaconda, tienes que instalar el Anaconda con GPU y él instala el Python con GPU. Cuando instalas TensorFlow como herramienta base, tiene que ser el TensorFlow de GPU para que él la pueda tomar. Si tú no tienes, pues no va a pasar absolutamente nada. Simplemente que esta comparación él la va a saltar. Entonces, dentro de todo este proceso, yo voy entrenando mi red y la puedo mirar, ¿verdad? Entonces, yo ejecuto desde este punto, pero hay una característica de que él me lo va a presentar donde dice terminal toda la ejecución. Y me va a revisar todo este punto. Entonces, para hacer el trabajo, utilizamos una herramienta adicional, YOLO, que son imágenes que traen abiertas, que son imágenes y técnicas que está trabajando la tecnología para tratar de facilitar un poco los puntos de investigación. Entonces, ya él está ahí trabajando con YOLO y accesando un video stream. El video stream es lo que me va a dar a mí la posibilidad de ver la imagen de distanciamiento social como esta que está ahí. ¿Esa la están viendo? No, señor. Ok, entonces sigamos compartiendo porque esto aquí es... Entonces ahí ven, la verde es la que ejecuta el distanciamiento social y la roja es la que está muy cerca. Entonces te puede definir cuáles están cumpliendo el distanciamiento social y cuáles no están cumpliendo el distanciamiento social, ¿verdad? Entonces, uno mira, cualquiera puede decirme, bien, pero lo podemos hacer en video en tiempo real. Todo es posible. La identificación del tapabocas lo hicimos en video en tiempo real. Aquí me permití primero grabar, tener un video grabado y
generar la demostración del distanciamiento social. Con la premisa de que lo importante es ver que desde lo que nosotros trabajamos en la universidad, sobre todo en el programa de ingeniería electrónica, hay muchas cosas que podemos desarrollar y que nos pueden servir de aquí hacia adelante en el futuro de lo que se nos está viniendo. ¿Vale? Bien. Entonces, voy a continuar un poquito con la diap. ¿Ya la están viendo? Sí, señor. Sí, la diap. La diap. Yo les muestro, miren, podía demorarme horas hablando de todo esto, pero los tiempos son cortos, entonces debo tratar de optimizarlo. Entonces, el flujo de Deep Learning nosotros lo trabajamos de esta manera. Hacemos un preprocesamiento, que es la preparación de los datos, es lo que nosotros llamamos preprocesamiento, donde organizamos la estructura de los datos, cómo va a quedar la red neuronal o la inteligencia artificial después, etc. Trabajamos un modelo de entrenamiento, es decir, cómo quiero yo entrenarlo y basándome en cuál va a ser el resultado que yo voy a obtener. Entonces, ahí estudio el modelo, cómo hago los cruces que normalmente estamos utilizando entropy, cross entropy, que es lo que por los resultados que queremos obtener, y miramos sobre qué hardware queremos para tratar de acelerarlo. Es decir, si yo tengo GPU, utilizo GPU. Si tengo el procesador normal, utilizo el procesador normal. Hay unas diferencias dependiendo del peso del trabajo que estemos haciendo. Y la tercera etapa es el desarrollo. Entonces, ahí lo planteamos si es multiplataforma o no. Si necesitamos desarrollar bordes, cuando yo hablo de bordes es si quiero mirarlo, y ahí tendría que utilizar técnica del vecino más próximo, bordearla toda la imagen, etcétera, etcétera. Y después el desarrollo, si lo quiero llevar a un desarrollo netamente corporativo, empresarial. Es decir, son los 3 pasos de flujo de trabajo que tienes que utilizar en el Deep Learning. Y el preprocesamiento, el modelamiento y después el desarrollo total de lo que tú buscas construir. Aquí trato de mostrarles algo con MATLAB. Es la herramienta base que tenemos, pero todos sabemos ya que el MATLAB, sobre todo para estos sistemas, consume bastante memoria. Entonces, hay momentos en que las propias computadoras de los muchachos de ustedes son computadoras de 4 o 6 GB y se acostumbran a habilitar otro tipo de aplicaciones. El MATLAB se vuelve excesivamente lento en la respuesta. Pero podemos utilizar MATLAB. De hecho, la versión 2.19b y ya la 2.20 trae unos toolbooks de Deep Learning adicionales que permite hacer trabajos y mejorar un poquito el concepto y entenderlo mucho más profundo de lo que es el Deep Learning utilizado en MATLAB. Y yo digo esto porque para hacer Deep Learning necesitas tener el Toolbox de procesamiento de imágenes, tienes que tener el Toolbox de Computer Vision y el Toolbox de redes neuronales. Es decir, necesitas que todo esté muy bien instalado y aprender de una u otra forma la estructura. Entonces, cuando yo trabajo Vision, Computer Vision, la clase principal es Vision. Todo lo que tenga la palabra Vision, punto, me está diciendo que estoy jalando el Toolbox de Vision. Entonces, lo mismo que yo utilizo en Python, lo mismo que estoy utilizando ahí, la misma manera de estructurar el código, también lo debo hacer en MATLAB. Lo que sucede es que en MATLAB, una sola línea me llama a mí muchas más de lo que yo estoy construyendo. Entonces, aquí es cómo voy señalando las instrucciones de MATLAB que me ejecuten a mí lo que normalmente en Python utilizo 3, 4, 5 líneas.
Hay unas diferencias, pero lo podemos hacer sin ningún tipo de problema. Lo único es que la construcción de modelos sí es un poco más complejo desarrollarlas en MATLAB. Hacemos exactamente lo mismo que vimos ahora cuando hablamos de Python. Es lo mismo. Podemos incrementar la productividad con los toolbooks interactivos que trae. Él permite hacerlo todo, porque los toolbooks vienen incorporados con MATLAB. Es la misma estructura. Hay mucha repetición porque nos permite que si el resultado que me da no es el que yo estoy esperando, yo puedo relanzarlo nuevamente, es decir, hacerle ajustes a mi estructura o al modelo y volverlo a relanzar. Es decir, hacer un launch nuevamente y las veces que yo necesite hasta que obtenga el resultado que yo quiero. Es decir, aquí la experticia es lo que te va dando el juego del error. No hay nada que en un solo cálculo te permita obtener el resultado que tú estás esperando, ¿verdad? Puedes aproximarte. Yo siempre les comento a los muchachos y les digo, una aproximación porcentual de un 90, 90 y algo % o después de 90, el resultado es aceptable. Si el resultado da menos de 90, 80 y algo, hay que hacer ajustes al modelo y volver a lanzar la ejecución. Entonces, son detalles que en el trabajo cotidiano de esta tecnología te permite a ti de una u otra manera ir ajustando los patrones. Aquí hay algo que muy pocos usan, que es el Image Label, que trae MATLAB como un toolbox dentro del procesamiento. Entonces te permite crear, subir imágenes y hacer las ejecuciones directamente con él, de acuerdo a lo que tú quieras. Entonces, si tú observas, el label es lo mismo que el labeling que estábamos viendo, es decir, el preprocesamiento que tú quieres y cómo lo quieres filtrar. Y te da desde distintas características el bounding box, que es el cuadrito que siempre aparece. Eso se llama bounding box. En MATLAB VBox, usted lo puede organizar. Entonces, hay detalles que tú aquí puedes manejar, pero trabajando un poco más en los toolbox. Entonces, como vienen solo en toolbox, tú te acostumbras a trabajar en toolbox y no vas a la implementación por código. Entonces, cuando tú quieres llevar esto a aplicaciones comerciales, tienes que trabajar solo codificación. Porque la herramienta, a no ser que la llames directamente del código y sepas cuál es, y eso te lo da la experticia y el conocimiento, entonces tú lo puedes hacer desde el llamado desde el código y te muestra el label que tú quieres ver. Entonces, hay diferentes maneras de enfocar y de obtener los resultados que uno quiere en MATLAB también. Es decir, MATLAB para nosotros es la herramienta que tenemos, ¿verdad? Pero hay que trabajarla. Yo he tratado de hacerle el paralelo entre las dos. Uno trabaja MATLAB y también trabaja Python. Entonces, aquí tenemos imágenes de diferentes formas presentadas haciéndole seguimiento a un auto de color blanco. Y él lo va a seguir durante todo el proceso que quiera. Puede ser en video o puede ser en una sola imagen. Es decir, ya nosotros tenemos trabajos que hemos ajustado a solo nos dé imágenes y también realizarlos sobre los propios videos en ejecución. Entonces, como también puedes obtener las señales como tal. Un momentito. Si tienen alguna pregunta, me las pueden ir realizando. Y yo les contesto enseguida, antes que se nos acaben los tiempos. Una pregunta, ¿cuál se hace más óptimo, MATLAB o Python en el procesamiento de imágenes? Por tiempo y sí, por tiempo. Ya. A ver, recuerda una cosa, dependiendo de lo que tú estés haciendo,
sí te da la respuesta. MATLAB como tal es muy rápido. Python tiene una característica que quiero que una vez me vayan entendiendo cómo es el funcionamiento. Como Python es solo código y utiliza software adicional montado, su procesamiento de imágenes aparentemente es muy rápido, porque no tiene nada que ver con el kernel del sistema operacional. MATLAB, como es un producto totalmente integrado, todo está dentro de su ejecución. Entonces, él tiene que enlazar su engine y su motor de funcionamiento, de trabajo, lo tiene que enlazar con los toolbooks externos para poder él después obtener el resultado. Mientras él hace ese enlace, todo lo hace en memoria. Entonces, el resultado tú lo puedes ver un poco más lento, pero MATLAB es muy preciso. Para mí, los resultados son muy cercanos entre uno y otro. Tú lo que tienes que ver es si tienes los recursos para utilizar MATLAB o si tienes los recursos para utilizar Python y las demás librerías, porque ellas tú las puedes obtener. MATLAB, el único problema de MATLAB son los costos. Nosotros ahora, porque tenemos un campus agreement de la universidad, nos ha facilitado la obtención de todo este material, ¿verdad? Pero si lo quieres comparar, tendrías que trabajarlo. Para mí, personalmente, yo prefiero en algunos momentos utilizar Python cuando me va a leer alrededor de 70, 80 o 100,000 imágenes, por ejemplo, que utilizar MATLAB. ¿Verdad? Si de pronto voy a utilizar menos imágenes, puedo trabajar MATLAB. Si yo voy a trabajar específicamente patrones con los clasificadores estadística, utilizo MATLAB. ¿Verdad? Ahora bien, la nueva pregunta es, ¿yo la puedo fusionar? Se está trabajando en eso. Ya tengo casi toda la respuesta a que es posible que yo trabaje en Python y ejecute los cálculos en MATLAB y me entregue la respuesta. Hay algo que podemos manejar. Por ejemplo, MATLAB trabaja los datos como un punto mat. Python lo trabaja como un vector también en NumPy. Entonces, uno puede obtener los resultados en archivos y después leerlos. O los puedo guardar en archivos Excel con CSS y con extensión de punto, de coma, la separación, y también me funciona. Entonces, la respuesta mía es, si voy a trabajar volúmenes inmensos de imágenes con un portátil como el que tú puedas tener, prefiero Python. Pero si voy a trabajar patrones y analizar datos numéricos, yo trabajo MATLAB. Igual puedo trabajar individualmente ambos, pero lógico, MATLAB te va a consumir mucha más capacidad de cómputo que lo que hace Anaconda, Python y sus demás herramientas. Una pregunta con respecto a lo que usted dice, que se puede orientar a imágenes en tiempo real. Imagino que se requiere de cierta calidad de imagen para realizar el procesamiento de dichas imágenes, ¿no? Bien, lo normal que nosotros hacemos cuando trabajamos imágenes es que tomamos el tamaño de la imagen, pero la vamos a reducir. ¿De qué manera? Hay unas formas dentro de la arquitectura y del modelamiento que me permite a mí ajustarlo a ciertos tamaños sin que pierda información y nitidez. Porque una imagen excesivamente grande a la memoria te la consume. Entonces yo lo que necesito es disminuirla, aplanarla un poco sin que pierda datos, ninguna información. Y basándome en eso, no la pierde. No se pierde ninguno, porque yo no la transformo, es decir, no utilizo un cambio morfológico, sino que por medio de el dropout o un dense me permite a mí, de una manera, bajarla el tamaño sin que pierda datos, porque tengo una herramienta adicional, el ReLU, que me permite a mí controlar que esa pérdida no suceda. Entonces, yo lo que hago es la disminuyo y la proceso mucho más rápido. Eso es lo que normalmente hacemos al modelarla. Okay. Yo tengo una por José Ramón. Dígame. Primero, buenos días. ¿Cuáles son las ventajas de la supercomputación en la aplicación de los modelos de inteligencia artificial?
Ejemplo, aquí en la Universidad de AFIT nosotros tenemos la supercomputadora Apolo y no es mi campo de investigación, pero se replican muchos modelos de inteligencia artificial y deep learning en ella. Y adicional a eso, sí hay herramientas a las cuales los estudiantes de la UPC pueden acceder a características de supercomputadoras y ya sea en una nube pública para poder aplicar esos modelos. Gracias. La ventaja de la supercomputación no es mirar el gran computador como tal, sino cuál es la arquitectura que tiene. Normalmente las supercomputadoras manejan mucha GPU, es decir, múltiples procesadores. La ventaja de ellos es ese, es decir, la programación paralela. Ese es el punto actual de lo que es la supercomputación. Entonces, no sé si la universidad permita acceder. Hay algunas, por ejemplo, yo conocí hace ratos, cuando comenzó el proceso de supercomputación en Colombia, en la UIS hay un grupo de investigación dedicado a esto y trabajaban justamente GPU, solo programación paralela, ¿verdad? Y orientada hacia la investigación. Entonces, hay accesos que pueden permitir las universidades por usuarios y los estudiantes puedan acceder y hacer prácticas. Aquí hablábamos ahorita de la ventaja cuando tú escribes el código de tener una sección si quieres trabajarla con GPU. Pero tú tienes que saber cuál es la velocidad que quieres con la GPU y en qué sector del código lo vas a utilizar. O si todo lo vas a trabajar en GPU, ¿verdad? Lo correcto es que no todo lo trabajes en GPU. Tú trabajas en GPU los cálculos cíclicos que te consumen mucho más recursos de computadora y de procesamiento. Ese tipo de recursos es lo que tú repartes en las GPU. En MATLAB es algo que se llama los workers. La versión básica de MATLAB, cuando tú le subes el toolbox de programación paralela, él te da alrededor de 12 workers. Entonces, yo puedo los for distribuirlos en los workers. Entonces, solo le coloco el par for y él me da a mí ciertas características y me los lleva a los workers. Entonces, no me los da en el procesador central de la computadora. Entonces, la orientación básica es llévala ahí porque el consumo en una red neuronal de inteligencia artificial y el deep learning es mucho, porque lo que hablamos ahorita, hay que analizar son volúmenes inmensos de datos. Entonces, cuando hacemos investigación en biomedicina o en bioingeniería, utilizando conceptos médicos para tratar de evaluar o apoyar diagnósticos médicos, los análisis son muy profundos y de cantidad enorme de datos. Entonces, la computadora normal se te puede caer. Uno utiliza mayores capacidades. Entonces, esa supercomputadora lo que me va a permitir a mí es manejar volúmenes inmensos de datos y obtener respuesta mucho más rápida en el procesamiento para poder tomar decisiones. Lo que no sé, en este momento no hay nube que esté disponible con supercomputadoras para esto. Pero sí hay instituciones de educación superior, tanto en Colombia como en el extranjero. Por ejemplo, en Estados Unidos, Alemania, hay formas de poder trabajarlas bajo esos criterios, ¿verdad? Entonces, el enfoque real de la supercomputación es ese: utilizar los recursos de procesamiento que tienen para hacer análisis de grandes volúmenes de información. No conozco en el fondo cómo lo está haciendo AFIT, si se le da acceso a los estudiantes hasta cierto nivel, ¿verdad? O cuáles son los niveles de seguridad que manejan. No lo conozco. Pero básicamente la supercomputación te lleva a eso. Y te va llevando a hacer análisis y estudios mucho más profundos en otros temas que tú puedes desarrollar sin ningún tipo de inconvenientes. Bueno, tenemos otra pregunta del ingeniero Giovanni y luego de Brian José Telles. Ingeniero José Ramón, tengo varias preguntas que digamos que acotan un poco sobre lo que acaba de decir. Y es, bueno, en este momento usted nos ha mostrado la aplicación de este tipo de análisis de Deep Learning con el MATLAB, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos la situación del tema licencias y demás, pero pensando en que contamos con las licencias adecuadas, ¿verdad? Es posible lograr una versión mínima
¿sí? De ese aplicativo, hacer un ejecutable a partir de MATLAB, pero en una versión software mínima que pueda cargarse en un dispositivo de forma autónoma. Me explico, una cámara que sea IoT, de Internet de las Cosas, y que la cámara sea autónoma y tenga una versión mínima de ese algoritmo que pueda permitirle hacer el reconocimiento, digamos que en tiempo real, ¿sí? Sin tener que tener esa conexión a una nube de datos impresionante, ¿verdad? Lo que se llama hoy en día la computación en la niebla, ¿verdad? Porque, bueno, de pronto existe la nube de servidores que tienen la capacidad de darle ese soporte a la cámara, pero el problema es que las conexiones de datos de hoy en día no están en capacidad de soportar esos flujos de una manera sostenida. Entonces, de pronto la cámara se quedaría sin conexión a la base de datos y se perdería. ¿A qué voy con esto? A que estamos viendo que ya en China están aplicando estos sistemas de reconocimiento en tiempo real y que además de eso le mandan una conexión a los policías a unas gafas inteligentes. Entonces, digamos que los policías están en la calle y de las cámaras públicas están enlazados con ellas a través de estas gafas y ellos pueden ir viendo lo que las cámaras ven y hacen el reconocimiento, por ejemplo, de personas que tienen órdenes de captura. De una vez le llega al policía que esté más cerca a la cámara. Entonces, no sé si con MATLAB se puede crear, porque antes he tenido la experiencia de hacer estos ejecutables con MATLAB y generalmente ellos generan unas librerías que son las que ponen problemas, ¿sí? Porque son muy específicas y cuando uno va a ejecutar las aplicaciones de ejecutables de MATLAB, es posible que estas librerías nos den incompatibilidad. Entonces no sé si a partir de MATLAB ya se puede lograr esa versión mínima de software para que tenga un dispositivo autónomo o si tocaría recurrir obligatoriamente a otra plataforma y cuál puede ser esa otra plataforma. Gracias. El problema de MATLAB sigue existiendo. Es decir, llevarlo a recursos mínimos por la tecnología actual es mucho más complicado. Uno, por lo que les comentaba, ella trae de los toolbooks el resto de herramientas, es decir, está totalmente integrado a ellas. Entonces, la codificación, cuando tú haces el ejecutable y lo transforma, él debe jalar todas las DLL para poder funcionar. Nosotros hemos experimentado un poco con código puro, pero hay momentos en los cuales se sale de las manos y hay que utilizar los toolbooks de MATLAB. Hay situaciones que podemos mirar con código base de MATLAB, ¿verdad? Hay tratando de darle un soporte matemático mucho más profundo y llevarlo a los lentes o a cualquier tecnología adicional. Los chinos están bastante avanzados en esto, pero sigue teniendo MATLAB el problema de la integración. Es que el inconveniente con MATLAB es ese, su peso es ese. Entonces, que cuando tú generas el ejecutable, él lleva los DLL que trae de cada uno de los toolbooks, los incorpora al ejecutable para poder funcionar cuando tú te lo llevas. Esa situación todavía persiste. Ahí hay que mirar si con los toolbooks nuevos de Deep Learning que trae esta versión, podemos hacer un poco más fácil o llevadera esa situación. Lo otro es que ya se ha demostrado que el Python como tal, como es un compilador, tendrías que subirlo, pero igual necesitas el apoyo de él mismo como tal, de todas las herramientas. Estamos mirando otra versión que sale de Julia, a ver si con el código puro tú lo puedes ejecutar en la propia cámara. Porque es que lo que vemos en China es que China tiene una intercomunicación muy grande. Entonces la transmisión por las redes internas del país es mucho más rápida, ¿verdad? Entonces, los efectos a nivel de tecnología, cuando tú ves la imagen desde uno de los dos, desde el lente derecho que tiene el policía y de una vez te analiza, las comunicaciones son muy potentes, cosa que en Colombia y menos nosotros en la costa tenemos. Entonces, tendríamos que hacerlo por bloques o hacerlo muy específico. Una de las pruebas que estoy tratando de mirar es el landmarks, o sea, la parte de identificación facial con la pose y haciéndolo en código puro, pero igual necesitamos el soporte de fondo, el backend
que estamos utilizando, que es TensorFlow. Entonces, ahí hay que mirar, y creo que podría ser un trabajo de investigación muy interesante para poder desarrollar este tipo de esquemas, ¿verdad? Tú que estás dedicado también a ciertas líneas, podríamos mirarlo desde un punto de vista de investigación y ver qué tanto podríamos avanzar y definir una plataforma que nos permita a nosotros poder construir este tipo de ideas. En este momento, las dos, tanto MATLAB como Python, van a necesitar sus entornos para poderlos subir, ¿verdad? Y la comunicación es el gran problema, porque tendríamos que transmitirlo. O probar al menos con bases de datos muy pequeñas, con un SSD, y ver qué podemos desarrollar. Pero lo que se está haciendo en China o en Inglaterra es específicamente utilizando la red de comunicaciones interna de cada país. Ese es el problema, y hasta donde yo lo he visto, MATLAB todavía sigue teniendo el mismo inconveniente. No lo podemos reducir tanto. A pesar de que ya las guide las podemos construir con software puro, sin necesidad de utilizar el comando de guide de MATLAB, simplemente con código. Eso ha mejorado un poco, pero sigue siendo pesado todavía, ¿verdad? Entonces, ese es específicamente todo lo que te puedo contar sobre ese tipo de esquemas. Yo creo que podríamos mirar y comenzar a investigar juntos, si quieres, o los grupos, o no sé cómo se te pueda ocurrir, o algún trabajo doctoral tuyo, ya miraríamos, y me parece que sería algo interesante para poderlo desarrollar, sobre todo para darle aplicabilidad a algo. Aquí hay muchas ideas. Los chinos lo usan para detectar esto, pero aquí lo podemos utilizar en cirugía, por ejemplo. ¿Ya? En cirugía, que pueda transmitir parte de la cirugía y tomar decisiones desde otro computador, otro punto, a nivel de tumores, por ejemplo. Hay un montón de ideas que se me pueden ocurrir en este tema. Bueno, doctor José Ramón. Giovanni, yo te planteo la posibilidad de poder hacer este tipo de trabajos en conjunto. Creo que... Sí, claro, es que la idea es esa. Digamos que ahí hay un nicho todavía en esa parte donde todavía no, o sea, donde, por ejemplo, en el caso nuestro, no tenemos esas líneas de comunicación a Internet tan poderosas, ¿verdad? Entonces, la idea es no requerir que el procesamiento se haga en la nube, sino subdividirlo o dejar que la mayor parte de ese procesamiento se haga del lado del dispositivo o del lado de la última milla de la comunicación. Entonces, esa es la llamada computación en la nube, y digamos que es una tendencia hoy en día para aligerar, porque con el Internet de las cosas, las redes se van a colapsar por tanto sensor de todos los aparatos conectados todo el tiempo. Claro, claro. Esa es una buena idea. Tú que tienes una gran experticia en eso, la podríamos combinar y mirar qué dispositivo podríamos modelar inicialmente y después sí haciéndolo un poco más micro. Entonces, lo importante es probar inicialmente con las ideas y cómo lo llevamos, y después lo volvemos micro. Listo, profe, vamos a ir pendientes de eso. Claro, claro, con mucho gusto. Bueno, doctor José Ramón, muchas gracias por su intervención. No, gracias a ustedes que me permitieron hablar un poquito de lo que estamos tratando de impulsar en el programa para todos los muchachos y para la industria, porque estos son pruebas que podemos llevar a la industria sin ningún tipo de problema. No, muy interesante. También en la beca doctoral que me gané, voy a trabajar un tema esto de Deep Learning y Machine Learning. Muy interesante, doctor. Muchísimas gracias. Vale. A ustedes muy bien. Gracias por todo. Bueno, continuando con la siguiente charla, ahora seguimos con el magíster Jorge Eliezer Quintero,